obvio, obvio. Dale. Bueno, mira vos, ahí salió Para que me esta avisa que reunión está siendo grabando. grabada. Bueno, estamos grabando esta entrevista el día miércoles por la tarde con Leonardo Midón. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Arturo? Bien, muy bien. Le digo a nuestro público que Leonardo Midón fue designado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires como coordinador y responsable de la campaña de vacunación COVID aquí en Campana. Lleva adelante la tarea desde hace un par de meses junto a un equipo bastante numeroso, no sé cuánta gente trabaja, ahora vos nos dirás. Y lo primero que queríamos saber, Leonardo, es al día de hoy, si vos tenés el número preciso y si no un número redondo de la cantidad de gente en Campana que se ha vacunado. Sí, al día de hoy falta hacer el cierre, pero ya tenemos en Campana 32.048 aplicaciones Ujú. efectuadas, de las cuales son 23.860 primeras dosis y 8.188 segundas dosis de vacuna. O sea, son 8.000 personas que tienen el esquema completo de la vacunación. Okay. Eh, Parece un número menor, si a veces No. en forma capciosa uno lo compara con la cantidad de la población total que tenemos en Campana, tomando ese número clásico que se usa cuando medimos en Campana, que son los 100.000 habitantes, que ya, técnicamente somos un poquito más. Pero hay que entender dos cosas. Primero, que de entrada en la campaña de la vacunación con el COVID, las personas menores de 18 años quedarían afuera. Ahí ya, obviamente, la brecha se empieza a cortar. Por otro lado, también hablamos que la campaña del vacunate es una campaña que es una vacunación voluntaria. O sea, depende de la cantidad de gente que se anote. Obviamente nosotros pedimos que mientras mayor sea la cantidad de población que se anota para recibir su vacuna, mejor y más efectivo va a ser el plan y a futuro decir, bueno, estamos protegidos los vecinos y vecinas de Campana. Aproximadamente en Campana se inscribieron 50, hemos superado los 50.000 inscriptos. Entonces, si estamos hablando de un universo que decidió y optó sumarse a vacunarse de 50 y pico de mil personas, ya haber superado las 32.000 aplicaciones en nuestra ciudad, siempre pensando que la vacuna es un bien escaso, un bien muy reducido, no solo en Campana, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Sí. Entonces, los números nos estarían dando como más que positivos en cuanto a la campaña en este momento. Es un número importante de vecinos y vecinas de Campana que ya están con un umbral de inmunización más que adecuado como para hacerle frente al virus en caso de contraerlo. Y la verdad que eso, a nosotros, el esfuerzo que está haciendo la nación, la provincia y el esfuerzo que se está haciendo a nivel local, ya tener esos números y ese resultado nos pone más que contentos. Estamos orgullosos del trabajo que venimos haciendo. Bueno, hay un dato importante que no lo teníamos, tampoco lo he visto publicado por ahí, que se han anotado un poquito más de 50.000 personas, sería aproximadamente el 50% de la población total de Campana. Pero quería preguntarte si vos tenés el dato de cuál es la población foco, creo que se llama así, a la cual hay que teóricamente vacunar. Vos dijiste recién mayores de 18 años, pero yo tenía entendido, y vos aclarámelo, si era... El tema de la población objetivo es lo que llamamos nosotros. objetivo, eso. Eso Población objetivo. va cambiando, obviamente. Va cambiando de acuerdo al transcurrir de la campaña. El primer objetivo macro que nos ponemos y que se puso tanto el Ministerio de Salud de la Nación como la provincia y en todas las provincias se llevó ese acuerdo, hubo un cambio en ver cuál era la metodología, ¿no? ¿Qué hacemos? Ponemos primera y segunda y algunos tienen que ir esperando, porque obviamente uno tiene un techo para trabajar. Digo, se pueden poner tantas aplicaciones diarias por vacunatorio que tiene que ver con el recurso humano, digo, es inevitable. O hacemos lo siguiente, nos garantizamos que todos, trabajamos en garantizar una primera dosis a todos y después ya con tiempo, con nuestra población, con un piso de inmunidad mínimo para hacerle frente a la pandemia, podemos desarrollar más tranquilos las segundas dosis a medida que van llegando. Digo, se optó por esto último. El objetivo principal es
ese piso de inmunidad para todos y todas, lo antes posible. Ese es como el marco dentro desde donde trabajamos el vacunar. Un piso de inmunidad para todos, para que sea más parejo, para que podamos afrontar más rápido. Digo, en el tiempo que gastamos en darle una primera y una segunda a una persona, le metemos a 2 personas una primera. Entonces, vienen por ahí. Luego, obviamente, tiene que ver con qué objetivos vamos poniéndonos ya por etapas. La primera etapa siempre que tiene que ver con el riesgo que corren los vecinos en caso de adquirir el COVID. ¿Cuáles son los vecinos que tienen más riesgo de que se complique la patología en caso de adquirirla? Los mayores de 60. Estadísticamente nos dice eso. Las personas de más de 60 años, obviamente si tienen comorbilidades mucho más, pero ya solamente por estar arriba de esa barrera de 60 años, tienen más probabilidades de que el devenir de esa patología sea mucho más complicado o que no lo superen. Vamos a ser crudos. Sí. La población que más se muere son los de más de 60. Entonces, ese era el objetivo primero. Mientras más grande, mientras mayor el vecino o la vecina, mucho más complicado. Entonces, había que trabajar con eso. Sacar rápido, muy rápido, lo antes posible, sobre todo pensando que ya estábamos viendo que se venía esta segunda ola, que todos estamos viendo y estamos padeciendo, que es muy dura, que fue muy virulenta, que está siendo muy virulenta, que nos encuentra como en un inicio con un montón de casos, con camas ocupadas, con una situación muy distinta a la del año pasado, que después, si quieren, vemos la diferencia entre la primera ola y esta segunda ola, cómo se inició cada una, en qué situación nos encontraba. Pero bueno, había que sacar muy rápido esa población. Ese primer hito lo cumplimos. Hemos ya inmunizado a todos los mayores de 60. ¿Se queda alguno? Sí, porque obviamente hay alguno que quizás no se inscribió todavía o se quiso inscribir ahora. Se anota y van a ver que va a ser casi en forma automática se le dispara ese turno, porque son como el primer grupo de privilegio y el primer grupo que tenemos que cuidar porque son los que peor la pueden pasar. Seguramente si un vecino o una vecina se anota hoy, ya la semana que viene, más tardar, va a tener el turno asignado y va a tener su vacuna. Obviamente esto se rige por sistemas informáticos, siempre puede quedar alguno colgado, eso sabemos que puede pasar, pero no hay problema, se acercan a un vacunatorio, eso se resuelve muy rápido, pero en términos generales podemos decir que mayores de 60, todos inmunizados. Los que se inscribieron, todos inmunizados. A partir de ahí se empieza a bajar en el grupo etario, por edades. Empezamos ya a trabajar 50-59 con comorbilidades. Ese grupo etario ya está también bastante avanzado en cuanto al tema de la inmunización, y ya también empezamos a trabajar a la par de 40 a 49. Entonces, vienen así como por etapas. Obviamente vamos a ir bajando. Todo esto que estamos hablando siempre tiene que ver con vecinos y vecinas que declaran algún tipo de comorbilidad, algún tipo de patología preexistente o condición preexistente que los ubica en un lugar más riesgoso que una persona que no tiene nada. Una vez que culminemos con eso, obviamente se va a poder liberar y empezar a vacunar a las personas de 18 a 59 sin ningún tipo de riesgo. Entonces, ahí entraría yo, por ejemplo, o cualquier persona que no tenga patología, que está en ese grupo etario, en ese rango de edad, y que en términos generales, estadísticos más que nada, sabemos que si nos agarra el COVID, tenemos algún tipo de chance de pasarla mejor o con menos complicaciones que un vecino de nuestra edad que tiene, por ejemplo, diabetes o obesidad tipo 2 o tiene alguna enfermedad cardíaca o respiratoria crónica. Leo, te quería consultar, en los inicios de esta campaña de vacunación, se planteó una cuestión para mí bastante increíble, ¿no? Que había toda una duda, fomentada por algún sector político, por unos medios de comunicación también específicos, sobre si había que vacunarse o no, y haciendo foco además en la vacuna Sputnik, fabricada en Rusia. Me da la impresión de que esa discusión se ha saldado favorablemente, que hay una muy buena cantidad de gente que se ha anotado y que la vacuna Sputnik goza de gran prestigio. ¿Vos también lo ves así? Sí, nosotros
hemos notado cómo iba cambiando durante el transcurso de la campaña, cómo iba cambiando el discurso de algunos medios y cómo se iban imponiendo en nuestros vecinos digamos, como estas formas de pensar bueno, en principio la Sputnik directamente era veneno. Claro. Era algo que decía que íbamos a terminar hablando ruso todos, y iba a ser una complicación, y era algo que ni siquiera estaba por fase 3. Todo eso, se hablaba que no te cumplía en la fase 3, todo eso se fue derribando, porque era algo que se imponía desde un sector, con intereses muy particulares. Después pasamos con que todos tenemos que vacunarnos ya, la vacuna para todos, y luego que la Sinopharm, la Sinovac, eso también fue algo que se impulsó y se intentó imponer. Nosotros Sinovac nunca hemos trabajado en nuestro país, y ahora también hubo después una cadena de imponer al vecino, que todos venían a pedir, solo me quiero poner la Sputnik, si no es Sputnik no me pongo. Y bueno, entonces, ese tipo de humor social que se iba imponiendo y trabajando de los medios, nosotros lo vivimos en la cotidiana, en los vacunatorios. Nosotros sabemos también para qué estamos, y nuestro rol es, cada vecino que venga, que tenga una duda o que quiera preguntar lo que sea, nosotros también estamos preparados para brindarle las respuestas que sean necesarias. Okay. Quizás no son las que le van a gustar, eso también. Quizás no son la respuesta que el vecino va a ir a buscar y que quiere escuchar. Pero el vecino se va de los vacunatorios con una respuesta, que es la respuesta oficial que nosotros tenemos orgánicamente, digamos, del Ministerio de Salud, de nuestra provincia. Le vamos a decir, ¿se puede elegir la vacuna? No, no se puede elegir. Claro. No se puede elegir la vacuna. Claro. Se trabaja de acuerdo al stock en la que tenemos. No querés vacunarte con Covishield porque te parece, no crees que no está bien, rechazá el turno, se te reasignará, y el día que se te reasigne, volverás y preguntarás. Quizás te toque la que vos querés, o quizás no. Digo, yo cuando me voy a poner, a mi hija le fui a poner la BCG o la yo no pregunté, digo, no, históricamente es una novedad nunca hemos momento. preguntado Nadie sabía ni de qué quién laboratorio, ni fabricaba qué la marca. nada, claro, más bien. Bueno, Nada. este es el problema de la Entonces, extrema es una discusión que yo no entiendo. es por la extrema disputa política que hay sobre eso. Justamente te quería consultar, claro, porque la gente que sigue bastante la información estará al tanto que hubo, y hay, creo, una permanente disputa, cada vez menos, creo, con el gobierno municipal en relación a quién vacuna, cuándo, cómo, dónde y por qué. Eso por un lado. De eso te quería una respuesta tuya. Y por otro lado, hay un posicionamiento del gobierno municipal y de los concejales, por ejemplo, asegurando que las medidas de confinamiento o de restricción de movimientos son para coartar la libertad de los argentinos, o de los campanenses en este caso en particular, y para destruir la economía. Por lo tanto, bueno, se hace difícil. Sobre eso quería una reflexión tuya, Leonardo. Bueno, vamos con la primera. No, nosotros en realidad somos somos trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, pertenecemos, todo nuestro staff, somos trabajadores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y nosotros acá nunca vinimos a disputarle nada a nadie. Nosotros venimos con la necesidad de articular un programa, con la necesidad, eso es real, nosotros entendimos que de acá no lo podemos lograr solos, porque eso es real. El que piense que tiene la receta para superar la pandemia por sí mismo, que lo puede hacer solo, que puede tener un rédito. Nuestro mayor rédito, si lo queremos hablar en términos políticos, es que la campaña salga bien. Y si yo, para que la campaña salga bien, me tengo que sentar con cualquier vecino de cualquier color o ideología política, lo voy a hacer, porque es el trabajo que tengo que llevar adelante. A nosotros nos encomendaron una tarea que es llevar adelante el plan Vacunate en Campana. Tiene que vacunarse la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible. Sencillo. No es más que eso. Nosotros nunca sentimos que veníamos a disputarle algo al municipio. De hecho, nosotros, con las primeras personas que nos hemos sentado, porque así correspondía y porque así lo entendemos, el mayor efector
en cuanto a salud en nuestra ciudad, el 50% lo trabaja el hospital público de Campana. Nosotros somos personas porque muchas veces también se piensa que estos programas y demás vienen como que mandan toda gente de La Plata, hay como un mito. Somos todos vecinos y vecinas de Campana, o sea que yo cada persona que me garantizo que tiene una dosis acá, o es mi vecino, o es mi pareja, o es mi primo, o es mi mamá, o es mi abuelo, somos de acá y queremos que esto salga bien porque necesitamos que salga bien. Si esto sale bien, vamos a tener un montón de herramientas y ahí se abre un abanico de posibilidades enormes como para que podamos superar esta pandemia. Entonces, obviamente nosotros nos tenemos que sentar a trabajar con la Secretaría de Salud del municipio. ¿Hemos logrado cosas? Sí que hemos logrado cosas. Nosotros tenemos un vínculo, un diálogo bastante fluido con los responsables de la Secretaría de Salud en Campana, tanto con Maciardi como con Benovi, que son con las dos personas con las que más tengo ese ida y vuelta, y tratamos a veces de acordar cosas, a veces no. Entendemos también que ellas son funcionarias políticas. Yo no soy un funcionario político, soy un trabajador de un ministerio que viene con una tarea particular. Ellos tienen una función dentro de una gestión que tiene un color partidario, que en eso no nos vamos a meter porque eso no nos corresponde. Nosotros venimos a articular de Estado a Estado. El Estado provincial tiene que articular con el Estado municipal. Hay cosas que obviamente, como hay directivas, ahí sí se entrecruza lineamientos políticos de la gestión local, que se hacen más dificultosas. Ahora, ¿eso a nosotros nos cierra una puerta? De ninguna manera. Nosotros vamos a insistir y vamos a seguir insistiendo como insistimos en, por ejemplo, armar el comité de crisis a nivel local, donde a pesar de que nunca logramos que pueda participar la Secretaría de Salud de la Municipalidad, cada vez que intentamos y nos definimos a hacer una reunión del comité de crisis, la municipalidad tiene reservada su lugar en la mesa. ¿Por qué? Porque es necesario, creemos fundamental la participación de ese Estado municipal en estas reuniones. Nosotros necesitamos que el hospital y la gestión local nos blanquee cuántas camas hay, qué necesidades hay, con qué población estamos trabajando. Necesitamos articular, porque es sumamente provechoso que haya un ida y vuelta, y en algunas cosas yo insisto, eso se logra cuando son cosas que tienen que ver con lo netamente sanitario, por llamarlo de alguna forma, pero cuando directivas que tienen que ver con lo político se empiezan a entrecruzar, también entendemos que forman parte, son la conducción del área sanitaria de una gestión política a nivel local. Y en eso sí que no nos vamos a meter porque cada uno tiene su jefe, y mi jefe, por ejemplo, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y me dio una tarea, y es lo que estoy haciendo. Y la otra parte obviamente podríamos trabajar mejor, sí que podríamos trabajar mejor, eso no tengo la menor duda. ¿Es necesario que trabajemos mejor? Sí. ¿Por qué? Porque es beneficio para nuestros vecinos. Claro. Y la verdad que nosotros de ese eje no nos vamos a correr nunca. Nos vamos a sentar y vamos a impulsar el trabajo con todos los sectores que sea necesario sentar y convocar para que la pandemia en Campana pueda atravesarse de la mejor manera posible. Eso es fundamental. Y por otro lado me preguntabas sobre... hay una forma de comunicar, un posicionamiento también político, así lo entiendo yo. Por ejemplo, los concejales de Juntos por el Cambio se han expresado la semana pasada, cuando ya se venía a estas restricciones por la gravedad de la situación, diciendo que las restricciones a la circulación atentan contra la libertad y que esto viene a destruir la economía de los argentinos. Bueno, una reflexión sobre eso te pido. Yo creo que no podemos hacer lecturas tan chiquititas de un problema que está atravesando el mundo y en la forma en la que lo está atravesando el mundo. No creo que la destrucción de la economía tenga que ver con estas pequeñas, porque cuando empezamos a ver el correlato de este año y medio, de cómo fue la pandemia, estas restricciones que son pequeñas en relación al caos que está logrando la pandemia en la economía. Cuando desde el gobierno y con una visión sanitaria, seamos duros, los muertos no producen. Si nosotros no restringimos para que el virus deje de circular,
se nos va a enfermar cada vez más gente, se nos van a enfermar cada vez más vecinos, se va a colapsar el sistema sanitario, vamos a tener que empezar a elegir a quién le damos el respirador y a quién no. Y esos vecinos enfermos van a tener que dejar de ir a las fábricas. Y entonces ahí es donde realmente empezamos a perder el eje de la cuestión. ¿Cómo lo quieran comunicar o por qué quieran comunicar esto de esta forma los concejales de la oposición? Realmente no lo sé, no sé cuál es el objetivo en sí. Lo que sí me parece de alguna forma irresponsable, pero también lo que aprendí con el tiempo, y en este cortito tiempo del Vacunate en Campana, porque en términos históricos es un programa bastante corto, pero que se ha desarrollado rápidamente y hemos encontrado una metodología muy propia y muy de acá para llevarlo adelante. Hemos aprendido que la realidad se impone. Y eso es lo que nos ha salvado y nos ha mantenido como en una línea de flotación en cuanto al vacunate. Lo primero que se hizo con el vacunate, el día que empezamos a vacunar, fue pegarle y tirar munición grueso de una forma impresionante. 2 días llevábamos vacunando y ya había denuncias de que éramos un vacunatorio VIP, que no habíamos puesto 300 dosis, porque obviamente cuando uno abre un vacunatorio, lo primero que hace, no citamos a 500 vecinos de golpe, va citando de a poquito para ir viendo cómo es el sistema, para que los trabajadores vayan entendiendo, ¿no? Uno no arranca a fondo en la primera semana. Ya al segundo día teníamos denuncias que éramos un vacunatorio VIP, que vacunábamos menores, que vacunábamos a gente de distintas agrupaciones políticas, que nosotros habíamos encerrado gente que no era del sector de la salud, y con naranjas lo teníamos practicando para después pinchar. Eran militantes, entrenar, hay notas de eso. Esa no me había Búsquenlas, que la enterado. van a encontrar. Esa no me había enterado. Que entrenábamos a militantes con naranjas para después salir a vacunar y que íbamos a terminar vacunando. ¿Se acuerdan el tema de por qué en las escuelas sí y no en los hospitales? Y bueno, íbamos a terminar vacunando en unidades básicas. ¿Realmente eso cuánto duró? Hasta que el vecino empezó a ir al vacunatorio y se dio cuenta, che, pero la verdad que no están, yo acá no veo pibes, decían los vecinos. Veo toda gente de 80, 90 años que se están vacunando. Che, acá la verdad que no veo militantes con naranja recién entrenado. Estoy viendo a la misma enfermera que trabajó toda la mañana en el hospital y toma la guardia en el vacunatorio a la tarde. Veo a la misma enfermera que trabaja en el CAPS hace 20 años. Veo ¿se entiende? Entonces, no se pudo avanzar mucho más en eso, porque la realidad, lo que contaban nuestros vecinos, se imponía. Entonces nosotros tenemos el objetivo claro de hacia dónde tenemos que ir, sabemos cuál es la población objetivo que trabajamos en cada momento, si se cambia, también sabemos por qué se cambia. La verdad que lo que digan o dejen de decir para llevar agua a su molino o lograr algún rédito, cualquier concejal, sea del partido que sea, nosotros la verdad que no es indistinto. Nosotros, así como Volante Ojeras, venimos a trabajar para vacunar a nuestros vecinos, sabemos de qué forma lo tenemos que hacer y hacia ahí vamos. Ojalá, sería buenísimo que todos puedan comprender esto y que el trabajo sea articulado, porque hay temas para debatir, todo se puede debatir, pero hay temas que hay momentos, ¿no? Cuando la vida de nuestros vecinos y vecinas está en juego, creo que eso tiene que ser algo que nos ayude a cerrar filas y a decir, che, muchachos, paremos. ¿Pudo haber alguien que se equivocó en algún lugar y puso vacunas a quien no tenía el... Sí, que pudo haber eso. Obviamente no hay que ser necio, siempre tenemos algún estúpido que le da de comer a quien no necesita. Pero, digo, nos parecía fundamental entender cómo se estaba trabajando en Campana y cómo se trabaja en Campana. Y ahí vos tenés que cerrar fila, porque si algún viejito se va a su casa, dice, no, yo no me anoto, y después se enferma y se nos va, la verdad que a mí me daría un dolor impresionante. Digo, yo tengo que ser un facilitador de las vacunas a nuestros vecinos. Eso no quiere decir, vengan y ponerlo a dedo. Un facilitador quiere decir, a ver, vení que te ayudo a anotarte, vení que te explico cuándo tenés que venir, perdiste el turno, tratemos de reubicarlo de la mejor... estás enferma, bueno, no importa, se te guarda la vacuna, y cuando tenés el alta vas a venir y vas a tener tu dosis acá. En ese sentido, y bueno, creo que ese trabajo lo podríamos hacer entre todos y daría resultados más que obvios. La última, Leo. Hay mucha gente, muchos analistas políticos incluso,
que coinciden que la campaña de vacunación por el COVID a nivel mundial es uno de los ejes de la política en este momento a nivel mundial. Por eso hay tanta fuego cruzado con respecto a la cantidad, producción de vacunas, cuestionamientos a laboratorios. Hay una discusión dando vuelta por el tema de anular la propiedad intelectual o la propiedad privada sobre las vacunas, que la Argentina adhirió a Estados Unidos también, se va a presentar dentro de poquito en una reunión del G20. Supongo que coincidirás con esto y en ese sentido, ¿cómo te ves vos en ese lugar, ¿no? Tan central en la política? Nosotros lo vemos acá en la diaria en Campana, pero es una cuestión que hace al eje de la política a nivel mundial. No sé si quedó clara la pregunta, es más una reflexión que una pregunta concreta, ¿no? Es más una reflexión que una pregunta. Pero yo creo que sí, que digo, esto más en términos ideales, ¿no? De cómo salgamos de esto depende siempre con qué mundo nos vamos a encontrar. Y en términos globales, ¿no? ¿En qué sociedad nos vamos a convertir? Si tenemos miles y miles de seres humanos que se mueren a diario, y un puñadito de personas se quedan con la fórmula para salvarle la vida, y que podría salvarle la vida a esas personas, y no la comparten, y digo, esto va más allá de un interés chiquitito, de un grupo que puede amarrocar económicamente un montón de billetes y pararse por las próximas 30 generaciones, ellos, y todo el árbol genealógico que venga, digo. Porque sabemos que el negocio de hoy está ahí, está en la vacuna. Digo, pensemos en los miles de millones de vacunas que se están produciendo en todo el mundo y con ponerle centavitos nada más, y sabemos que no salen centavos las vacunas. Yo creo que sí, que como reflexión tenemos que apuntar a eso, a pensar a niveles globales en qué nos hemos convertido y en qué nos queremos convertir. Si nosotros, los propios estados, tenemos que decir, no, el mercado, no tenemos que dejar que el mercado en estas situaciones sea el que gobierne. Nosotros tenemos que forzar a que esas patentes sean liberadas, porque ya no tiene que ver con cosas sectoriales, depende de estas cosas nuestra supervivencia como humanos. Sí. Es muy duro a veces pensar en esos términos. ¿Por qué los países ricos tienen una provisión de vacunas que cuadruplica la población objetivo? Y ya ahí empiezan a ellos imponer el precio de la vacuna. ¿Y por qué países como, siempre caemos en lo mismo, ¿no? Pero países como África y demás no tienen la posibilidad siquiera de tener una dosis mínima? Digo, por ser pobres. Y en este contexto tenemos que hablar de pobres y ricos, seres humanos que se están muriendo. Entonces, en algo que nos involucra a todos, que sea como sea, nos va a pegar, porque vos podés ser muy rico, la verdad que el virus te tocó, no distingue raza, género, no distingue nada, no distingue cuánto podés tener en tu billetera. Digo, no, creo que es una reflexión que deberíamos hacer todos, hacia dónde queremos ir como humanidad, si permitimos que estas cosas sigan pasando, si permitimos que la vacuna que puede salvar a millones y millones de vecinos y vecinas y personas en el mundo tenga un precio. ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar nosotros? También como sociedad, ¿eh? Okay. Empezar a soltarle la mano a quién abrazamos y a quién le soltamos la mano. Eso es algo que deberíamos pensar cada uno en su casa. Y hilar esto también a lo micro, a lo chiquitito. Así, cuando nos dicen que para que nuestros vecinos dejen de contagiarse tenemos que quedarnos un poco en casa, me parece que es ahí entra esa responsabilidad individual de qué queremos nosotros. Yo quizás salga y no va a pasar nada porque soy más joven, pero ¿sabés qué? En ese recorrido yo puedo infectar a mi vieja, a mi viejo, a mi vecino, al tipo que me da laburo. Entonces empezar a pensar en nosotros más allá de nuestro ombligo. Esa es la invitación que creo que hace esta pandemia. Empecemos a pensar más allá de nuestro ombligo y te obliga a pensar en términos colectivos. Y es algo que todavía nos está costando. Es una tarea pendiente que tenemos todos nosotros, eso, poder entender
nuestra existencia más allá de nuestro ombligo y entenderla como un hecho colectivo. Creo que por ahí es más o menos, no sé si se entendió hacia dónde Sí, voy. sí, totalmente. Te Para agradecemos desarrollarte, mucho, Leo, estos creo que tiene momentos que que te ver. hemos robado tu descanso. Creo que estás desde la mañana a full con todo este laburo que te ha tocado. Así que un abrazo enorme y muchas gracias por este contacto, Leonardo Midón. Gracias, Leo, un abrazo grande. Gracias a ustedes por las preguntas. Hasta luego. Bueno, ahí, a ver.